Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Y bienvenidos sean todos ustedes a otro nuevo episodio. Yo soy su servidor, José Rodríguez, y esto es Fría 2287. Pracatá. En el día de hoy, mi gente, quiero mostrarles cómo vamos en el proyecto. Estamos ready, pero se presentó un problemita de última hora y eso me volvió absolutamente loco. Les voy a mostrar todo lo que yo desarmé, todo lo que yo rompí para poder solucionar el problema y encontrarlo. Miren cómo está la mesa. Tuve que buscar un nuevo taite, tuve que buscar ese tenedor, otro que tengo abajo en el basement. Tuve que buscar la caja de fusible, tuve que buscar, mandar a comprar este ramal, la rabisa esta de switch. Aquí todo el equipo de todo, sacar esto, el plugin esto que es para desconectar toda la corriente, buscando el fallo. Sacar todo el equipo para punchar. Miren los relays, cuántos relays tengo. Tuve que sacar las cajas de fusible, desarmar toda la cablería de motor y tuve que sacarla para afuera porque también tuve que sacar la computadora. Miren cómo está eso ahí, toda la cablería como está. Tuve que sacar toda la computadora, tuve que sacar el sensor de la wideband, desconectar toda la relojería por completo. Ahí arriba tengo una cuanta computadora, tuve que bajarla toda porque desarmar el alternador, el otro que tenía este puller y y poner este. Ese es uno original del otro Civic que yo tenía, del otro EG carro, un negro, no sé si ustedes se acuerdan de él, 4 puertas. Tuve que desarmar todo por completo. Déjenme y les muestro qué era lo que hacía. Créanme que fue un problema y un dolor de cabeza. Ni lo grabé porque estaba demasiado desubicado y desorientado con lo que me estaba pasando. No sé si ustedes pueden ver aquí la línea que está forrada de tape. Un día yo noté, la línea estaba antes que salía por aquí. Entonces yo la quise enderezar, la saqué para acá y la enganché detrás del bracket del alternador. Y un día yo noté que tenía como algo negro, que estaba negro. Pero pensé, se está quemando, pero tal vez porque el radiador estaba caliente, lo dejé así. El otro día fui a prenderla normal y no quería prender. Y por aquí, por esta brecha, entre el hook y el cristal, yo vi que salió humo de ahí. Cuando yo vi que salió humo de aquí, cuando yo tateaba, yo dije, espérate, está pasando algo malo. Yo vengo, cojo el probador de corriente, hago el ground y empiezo a buscar si hay corriente en un lado, en el chasis. No hay. Cuando vengo aquí al bloque, ¡pam!, se prende la luz. Vengo aquí, se prende la luz. Vengo aquí, se prende la luz. Voy al alternador, da corriente. Vengo aquí, da corriente. Vengo aquí, da corriente. Digo, ¿qué está pasando? Hay algo en la cablería mala. Busco el voltímetro, hago ground y chequeo. ¡Pam! 3 voltios, 3.5 voltios.
estaba pasando, no estaba pasando ni los 12 voltios. Pero es malo. So, me podía hacer un coite con la guagua trepa a jorar a estas revoluciones, ese voltaje podía subir y podía quemar todo. Empecé y pensé, tal vez algo en la cablería de lo que yo había conectado, se había roto un cable y estaba haciendo un contacto en algún lugar. So, déjenme, les muestro. Mira el taite, tuve que cambiar otro taite nuevo. So, yo pensé, empecé a buscar, saqué el sensor de la Wideband, que fue lo último que se hizo. Reforcé la tierra. Aquí le hice otro ground. Aquí a la transmisión. Y empecé a desconectar plug por plug. Cada plug del motor, cada plug del carro empecé a desconectarlo. So, cada plug del motor, cada plug del carro empecé a desconectarlo. Como la guagua no hacía nada, no estaiteaba, no me hacía nada, nada más hacía un tic-tac cuando yo le daba la llave. En mi primer carro, un Honda Accord, fue un SWAT H también. Yo tuve problemas con eso y cambié esto y se solucionó. Ok, mandé a buscar esto nuevo, ya tiene el otro puerto nuevo, quité este y no era eso. Resulta que esto estaba bueno. Me estaba haciendo en el tic-tac, le puse a la esposa mía a que lo estateara en lo que yo buscaba el tic-tac ese donde estaba. Encontré este relay, lo toqué y cuando ella le daba tic, le daba al switch, hacía el tic-tac y yo lo sentía aquí en la mano. Pero cuando fui al relay, el relay me decía que era del gire, de la calefacción. Yo dije, eso no me afecta a mí porque yo no tengo calefacción. Empecé y cambié todos los relays. Nada pasó. Quité esto porque se estaba quedando la corriente directa. Nada pasó, seguí el mismo problema. Empecé a desconectar plug por plug, y la luz del probador seguía encendida. Cuando llegué al alternador, que desconecté este plug del alternador, la luz de aquí que estaba pasando para el bloque se apagó. Yo dije, bingo, maybe la cablería está mala o el alternador está cruzado. Voy al Autopart, compro un alternador nuevo, dejo el mío, me reembolsaron unos $60 por el mío y lo pusieron al precio de que estaba comprando nuevo y compro uno nuevo. Cuando vengo aquí, contento, hablo con el tuning y le dije, nada más tengo que ir a la Yugo a rentar una pico truck para remolcar la guagua. Ok, está bien. Para ir en esos días. Vengo contento, emocionado por mi alternador porque creo que voy a solucionar el problema. Cuando lo pongo, sigue el mismo problema. Yo dije, wow, maybe el alternador vino con un defecto. Me logueo en la página del Autopart. A ver, no tienen ese alternador ahí. Yo tuve que esperar 2 días por él. No lo tienen ahí. El que está más cerca está a 1 hora de aquí de casa. Yo dije, nada, no voy a ir allá al Autopart que me traigan otro y esperar 1 semana por él. Porque eso fue lo que me dijo, para conseguir el otro a 2 semanas. No, guié a 1 hora para el otro Autopart, a otro city. 1 hora para allá, 1 hora para acá. Cuando vengo para acá a poner el alternador, muy contento, digo, el alternador, bingo, el alternador, el mismo problema. Vuelvo, me logueo a la página y tienen otro alternador en la central de warehouse del Autopart. Cojo para allá otra vez, busco otro alternador. 45 minutos más para allá, 45 minutos para acá. Cuando llego, el alternador otra vez, otro problema. Yo digo, no puede ser, tiene que ser un problema en la cablería. Busco la cablería nueva de paquete.
que nunca se ha usado, nueva de paquete. Pongo la cablería nueva. Adivinen qué pasó. Sigue el problema. Me estoy volviendo loco, saco toda la computadora, pongo toda la computadora, voy al yonque. Y algunos de ustedes, no sé si vieron el show que yo hice en el deshuesadero. Busco una, dice la caja de los relés tiene que estar mala, busco una caja de los fusibles. Vengo contento a ponerla, nada, el mismo problema. Yo he tenido en mi vida como 10 ondas. De esos 10 ondas, yo tengo el story atrás lleno de piezas. Alternador, tapa, bloque, transmisión, lo que ustedes se puedan imaginar. Pero como el mouse del H y el del Civic no es el mismo, el de la Core sí, pero yo no tenía, el problema que me estaba dando era un alternador H y un alternador de Accord, porque yo lo cambié por un Accord y el Accord me hacía lo mismo. De largo para yo dije, hazme buscar los alternadores que tengo Civic atrás. Busqué los Civic, ese que tiene ahí es del otro Civic, este es del otro Civic. Y tengo 3 más abajo que los saqué. Y reinventé el mouse para hacer el tensor usando el tensor de el Civic con el motor mouse del alternador del H. Porque y cuando vine aquí y conecté esto, los dos bloques, este, y lo pruebo, adivinen qué, se fue el problema. Se fue el problema. La cablería original que tiene el carro, yo la hice. Yo la desmantelé y la saqué cable por cable, aquella. A ver si algún cable estaba pegando en algún lado. Nada. Volví la línea para atrás y la monté. Cuando puse el alternador Civic, se solucionó el problema. Duré atribulado con eso una semana, 2 semanas. Me acostaba tranquilo y pensaba, mañana hice una lista de mañana voy a hacer esto y lo voy a llevar paso por paso porque yo estoy trabajando con los carros desde que tenía 17 años, 15 años. Y aprendí que no te puedes desesperar y mejorar, te tienes que cogerlo paso a paso, tranquilo, porque cuando te calienta mucho la cabeza, se te va la visión y no te enfoca, y el enfoque y no piensa mucho. Todos los días yo me acostaba y decía, bueno, mañana voy a hacer esto, hice una lista y lo voy a ir por paso. Gracias a Dios solucioné el problema, conseguí el alternador, fue el alternador. Puse un alternador Civic de mi otro Civic. Tuve que cambiar el starter, pensando que era el starter, nada. Una cablería nueva de paquete, nueva, tampoco fue. Tuve que desarmar esto, porque esto aquí es diferente, el del H en el del Civic. Es diferente. Esto es más largo en el Civic. Esto. Y no me cuadra. Tuve que quitar porque entonces las correas se hacían más largas. Tuve que ordenar esto para para ponerlo aquí en cuando me llegue. Ya tengo aquí adelante todo armado. Todavía me falta esto aquí, la caja de fusible, que es esta. Voy a poner la original, la que tenía otra vez. La voy a poner. Esta la voy a dejar guardar para un futuro, porque son escasos. A todos los Civic que encontré en el deshuesadero, ninguno la tenía. Esto yo sé que me sirve. Aquí tengo el aceite, los repares, ready para tunear la guagua, para ponerle cambio de aceite y los repares para ir para el dyno. Eso es lo último que falta ya. La guagua ya está cero de gasolina. Y voy a recolocarlo aquí adentro. Aquí adentro voy a poner la caja de fusible para que el white truck se vea bien bonito, completo y más limpio aquí. Voy a eliminar la caja de los fusibles de aquí.
poner el tubo de aquí que me falta, tirar estos cables otra vez para allá adentro, que está todo desconectado. Yo desconecté todo por completo. Todo se desconectó por completo. Toda la cablería, todo, buscándole el fallo. Y adivinen cuál era el fallo. Para la corriente era el alternador. Pero para cuando no quería prender, el fallo era uno de los plugs que van aquí. De la caja de fusible tenía un cablecito decocotado. Pero la lección que obtuve de esto fue que a veces las cosas te pasan por algo. Y yo dije, qué bueno yo voy a aprender de esto, porque algo yo tengo que aprender de esto. La guagua no me prendía, le pude quitar la corriente al motor, le pude quitar la corriente que el alternador estaba pasando, porque el carro no me prendía. Aprendí a seguir los cables, algo eléctrico, porque eso yo no sé de electricidad. Yo tenía hablado con un electricista para si yo no podía solucionar el problema traerlo, pero yo le dije, yo voy a chequear bien porque no quiero que vaya a ser una tontería y después te haga venir para acá por una bobería y yo quedo como un bobo. Lo puse a chequear bien, pero aprendí que a seguir los cables, el circuito de cada fusible y de cada cable. Cuando el carro no me prendía, era un cable de aquí, de uno de los plugs que van de aquí, que estaba descocotado, roto. Y por ahí no estaba pasando corriente y ahí era el fallo, y tic-tac, tic-tac. Conecté el cable y pues, se solucionó el problema, la guagua prendió. Ya voy a armar eso por completo para poner el aceite, los espares. Los espares no los vamos a poner. Vamos a llevar los espares como están. Tengo este C y tengo este otro C. Y voy a ir a comprar otro, voy a llevar 3 C. Porque los espares hay que calibrarlo para el bus. Ellos vienen calibrados ahora mismo para Omoro. Estos son espares turbo. Ellos vienen calibrados ahora mismo para Omoro, pero hay que calibrarlo para el bus. Hay que cerrarlo más el cap. Aquí, hay que cerrarlo más porque el turbo va a haber más presión de aire y apaga la chispa. Entonces, aquí hay que cerrarlo un poquito más. Ahí mismo está calibrado para Omoro. Hay que calibrarlo ahora para el turbo. ¿Cómo? No lo voy a poner por eso, porque si lo pongo ahora, calibrado para Omoro, va a haber que sacarlo en el tuning y daño para calibrarlo y lo vuelvo a poner. Pues para eso, que él lo pruebe el primer pase y lo chequee y cuadre con lo que tiene originales, que son nuevos, con lo que tiene ahora mismo, que son nuevos, y cuando vaya a darle duro con el turbo y a subir libra y eso, entonces ponemos esto calibrado a cómo va. ¿Ok? Ya no nos falta eso, mi gente. Solucionamos este problema y voy a armar todo como va para atrás. Les voy a mostrar cuando termine todo el mapa para atrás y de ahí para buscar la pico en yugo, porque no tengo cómo remolcar la guagua. Tengo que llevar la guagua en un Dali, porque con los inyectores 1300 cc no prende la guagua, se embucha. Tengo que llevar la guagua a remolcar, jalar, encaramar, trepar en el carretón, en el Dali, lo que sea, como tú lo conozcas. Y de ahí para el dyno, tunear y de ahí para acá empezar a correr la guagua, ¿ok? Si te gustó el video, regálame un like, compártelo. Para seguir viendo más contenido como este, suscríbete al canal. Es gratis. Activa la campanita. Y si tienes cualquier pregunta, cualquier cuestionamiento, cualquier duda, déjame saber en la cajita de comentarios. Yo te lo estaré contestando a la mayor brevedad posible. Y ya, mi gente, esto es lo último. Además, es todo para atrás. Cambiar el aceite, llevar la guagua, ponerle E85, E85, esa es la gasolina que vamos a usar, octanaje más octano para administrar más los tiempos, darle más, porque hay menos fricción, menos calentamiento, se puede alterar más el tiempo, los grados de tiempo
y sacarle más potencia, más caballaje, ¿ok? Hasta aquí el video, espero que te haya gustado y salúdame a la bolita. Bye.